Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de compartir esta lección de escuela sabática con cada persona que nos ve. Este trimestre estamos estudiando las dos cartas a la iglesia de Corinto. Y esta semana vamos a ver un tema demasiado interesante. Vamos a hablar el amor, qué es la esencia del amor, qué es el amor, qué hace el amor y qué no hace el amor y quién es el amor. Pero antes de continuar, como de costumbre, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti dándote las gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por la bondad, por la compasión que tiene hacia nosotros la raza caída, Señor, por los cuidados que tú nos das, porque nos cuida, nos proteges, nos acompaña y porque cumples tu promesa hacia nosotros. Te pedimos, Señor, por cada persona que nos ve, te pedimos que abra sus mentes, su entendimiento, su corazón, no solo la de ella, sino las mías, para que la palabra dicha de aquí, Señor, sea lo que ellos necesitan escuchar. Te pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea el que dirige este video de principio a fin y que también sea el que ponga palabra en mi boca. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y cuando hablamos de amor, pues el amor es un tema de lo cual los seres humanos pasarán la eternidad hablando. Así que, ¿cómo mentes tan estrechas humanas pueden hablar de algo tan grande? Pero esta semana el título de la lección es El retrato del amor. Todos saben lo que es un retrato, una fotografía. Quizás no muestra realmente lo que es el original, pero es una versión bastante parecida. Y el versículo para memorizar lo encontramos en Primera de Corintios 13:13, este capítulo que es conocido por el capítulo del amor. Y dice, ahora permanecen tres dones. Fíjense que el amor es un don, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Del amor, si usted lee Gálatas, los dones del Espíritu Santo, todo proceden del amor. Es un don y de ahí hay muchas ramificaciones. El amor lo conquista todo y cuando uno lee eso, hay que especificar cuál es el amor que especifica todo, porque en este mundo hay muchas cosas a las que llamamos amor. Y aquí se dice que Pablo tenía que decir al respecto, o sea, lo que Pablo percibió al respecto de lo que es el amor. Y aquí está hablando de la palabra griega agapao. Hemos dicho que el griego es un idioma bastante extenso. Para nosotros lo que hablamos español o quizás sabemos un poco del inglés, pues la lengua y griega es muy grande, es muy extensa. Para una palabra tiene, o sea, un concepto tiene muchas palabras. Quizá el inglés es bien limitado en cuanto al amor se refiere. Eh, Aquí dice que el agapao es un tipo de amor, creo que saben que es el que se refiere al amor de Dios. Y dice que en la Biblia o en las cartas, esta palabra usa 135 veces. Esto representa la mitad de las veces que se menciona el amor en, en el Nuevo Testamento. Esto debiera decirse que el tema principal de Pablo a las iglesias es el amor. Aquí vemos bastantes versículos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Cuando el yo desaparece, entonces viene el amor. Em, y la semana pasada vimos que los dones carecen de valor sin amor. O sea, sí se puede tener dones, quizás sí se puede tener dones sin amor. Por eso aquí lo menciono. Como vemos, el amor no es tanto una emoción como una actitud, es más bien se manifiesta en hechos y palabras, aunque trae la emoción también.
El amor trae la emoción, pero no se queda en la emoción, sino que se queda en hechos, en palabras. Más bien no es un sentimiento. Lo que realmente es y hace el amor se ha revelado plenamente en la vida de Jesús. Y ese es el amor que vamos a decir. Y el parte del domingo, la esencia del amor. Y en Primera de Corintios 13 es fácil de leer este capítulo. Lo difícil es lo que quiere decir este capítulo. La semana pasada ya comenzamos a abordar este tema referente a los dones y ahora vamos a explorar en más profundidad este capítulo. Este versículo lo menciona mucho en las canciones, en los poemas y a veces se le atribuye al ser humano, porque quizás no entendemos realmente de qué se está hablando aquí. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, estos son dones, y no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena y címbalo. Címbalo es un instrumento que retiñe. O sea, vengo a ser como un instrumento que no tiene armonía, que es tocado por una persona que no sabe tocarlo, o es tocado sin, o sea, sin sacarle música. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarle mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense que yo he aprendido a través del tiempo que estas cosas se pueden hacer por imitación, ser generosa por imitación, eh, ser generoso, ser un mártir, pero sin amor eso no sirve. Y aquí dice lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor no siente envidia, se va intercalando entre lo que es y lo que no es. El amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia, ni no que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La profecía terminará, pero el amor nunca dejará de existir. Por eso en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos las cosas es, oscuramente como un espejo. Debo aclarar que en ese tiempo los espejos no son como los de ahora, como ahora. Ahora los espejos, aunque todavía no muestran la realidad, son bastante fidedignos, pero en ese tiempo un espejo era una piedra tallada que la persona lo que veía era una imagen, no veía su imagen realmente como era. Por eso dice, nosotros vemos las cosas de Dios, la vemos como un espejo, o sea, vemos una sombra de lo que es en realidad, no vemos totalmente la realidad. Ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza, pero el amor, pero el mayor de todos es el amor, porque el amor es una persona, el amor es Jesús. Eh, y ahora vamos a ver, va a desaparecer las lenguas, no la profecía, el entendimiento, el conocimiento, la fe, la benevolencia. No es que sean inútiles, pero si no tienen amor, no son útiles. Solo son si son motivados por el amor, si ese es motivado. Y yo he aprendido muy bien que sí se hace sin la motivación del amor. Fíjense que el mismo Pablo dice que en los últimos días Abraham menciona la descripción de la humanidad y dice que tendrán apariencia de virtud, pero negarán su eficacia. O sea, en apariencia serán una manera, pero realmente no van a ser así. Y está ampliamente comprobado que la humanidad es de esa manera, muchos, no todos, no se debe generalizar, pero sí pasa. El tipo de amor que Pablo habla no es el que tú dices que te gusta una fruta o que te gusta una comida
o que te gusta. En inglés se usa la palabra, la misma palabra de decirle a una persona que la ama, se lo hace para decir que te gusta una comida, o que te gusta una fruta, o que te gusta unos zapatos, una ropa. Se usa la misma palabra. En español quizás se está aprendiendo a usar así, quizá hay una definición. No es el amor que se usa para el aprecio que se siente por los amigos, por más grande que sea el amor, ese no es. O los cónyuges, a veces en las bodas se usa eso sin saber como la persona habla sin saber, o sea, muchas veces nosotros hablamos automáticamente o basado en la emoción y no pensamos muy bien lo que estamos diciendo, pues usan esto para ello. Es risa, porque el humor humano es muy corto y ahora siempre no han habido cuando se trata de amor, mire, yo acabo todavía me falta poco por terminarlo, pero de escuchar un libro, no digo que lo leí, es un audiolibro, eh, bastante extenso sobre el tema de las relaciones tóxicas. Yo escucho todo eso desde el punto de vista de la psiquiatría o de la psicología. Y es una historia real. Yo veo, o sea, yo escucho libros de casos de la historia real. Y, o sea, lo que hacen estas personas por amor, por buscar amor, es una cosa increíble. Son cosas patológicas. O sea, que el amor de pareja muchas veces, si no es su caso, cierre los ojos porque yo hablo para el que le pase. O sea, a veces nosotros porque no nos pasa algo, cerramos los ojos ante las realidades de la vida y eso no quiere decir que no ocurra, sí ocurra. El amor es muy patológico. El amor muchas veces llega a los tribunales por un juicio y hacen cosas horribles por amor. Yo he visto muchísimos de esos casos. Eh, y, y muchos son los que pues se mantienen callados, debería ser así. Pero si hay violencia y hay ciertos abusos, no se debe, ni se debe estar ahí, ni se debe guardar silencio. Em, Ya me conocen, yo soy muy en este tema y lo hago por los pequeñitos que están en esos hogares. Em, el tipo de amor de Pablo no expresa frases como, ajá, ya eso yo lo leí. El amor que se refiere Pablo no se reduce al afecto, a la caridad, a la virtud, a la benevolencia. Sin embargo, todos ellos representan en mayor medida. Este amor es una gracia especial que concede el Espíritu Santo. De hecho, en 1 Corintios 13, es la motivación que nos da el Espíritu Santo, que nos lleva, o sea, no es afecto, no es caridad, no es virtud ni es benevolencia, pero como el amor es una acción, nos lleva a actuar con afecto, caridad, virtud y benevolencia. Eso es, que no son sentimientos o pensamientos, sino que son acciones. En Mateo 24:12 dice una realidad, y imagínense, eso hace 2000 años, que por el aumento de la maldad el amor de la mayoría se enfriaría. Eh, el verdadero amor, aunque sea el amor de Jesús, pone límites. Yo le pudiera hacer mil historias de cosas que uno a veces, por hacer algo por buena intención, le ocurre. Así que uno tiene que aprender. A algunos nos cuesta un poquito aprender a poner límites y aprender a que no todo el mundo está en la misma frecuencia. El mismo Jesús ponía límites, o sea, el verdadero amor también pone límites, yo le voy a decir aquí. Aquí vemos por qué ágape es tan esencial y necesario. El amor ágape es el amor incondicional de Dios, ese solamente Dios lo puede tener, los seres humanos no podemos tener esa clase de amor porque de verdad no todos estamos en la misma frecuencia. Permitir que el amor se enfríe en nuestros hogares, iglesias, no deberemos permitir, pero deberíamos actuar con cuidado, eh, con precaución. Cristo nos dio su ejemplo a morir por nosotros en la cruz, que mejor
y más poderosa expresión de este tipo de amor podría existir, aunque por supuesto nunca podríamos expresar este tipo de amor de la misma manera. O sea, no podemos expresar el amor, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que una persona humana en un cuerpo humano no puede expresar el amor de la misma manera que lo expresa un Dios o sea, un Dios, o sea, usted puede parecerse, busca parecerse a Jesús, pero usted no es Jesús. Tiene que tener mucho cuidado en eso. Usted no es igual, es parecido, usted se parece. El, la meta de cada cristiano es ser semejante a Jesús, pero no es igual. Mejor y más poderoso, ajá. O sea, es una gracia que nosotros recibimos del cielo, es un don, el amor es un don, el amor nosotros humanamente no poseemos este tipo de amor. Yo sé que yo he sido súper mal interpretada por decir eso, pero lo digo con toda propiedad. Yo no lo estoy diciendo por decirlo, yo sé de qué estoy hablando. Em, el amor es una gracia que recibimos del cielo y debemos esforzarnos por revelarlo en nuestra propia vida a medida de lo posible, o sea, recibir esa gracia, recibir ese don y expresarlo. ¿En qué ocasiones podría la expresión de este tipo de amor haber causado una impresión muy positiva en alguien que lo necesita más que cualquier otra cosa? Siempre va a causar una expresión positiva. Bueno, no siempre, a veces no, créanme que sí. Pero por lo general, sí. Lo que el amor hace es la parte del lunes. En el pasaje de 1 Corintios 13, 4 al 7, el corazón del capítulo. Pablo se centra en la característica del amor personificado, personificándolo para mostrar cómo se comporta una persona llena del amor, motivado por el espíritu. En su descripción, Pablo utiliza una serie de verbos, pero el amor tiene más que ver con acciones que con sentimientos o emociones, aunque sí se siente. Quizás la emoción te mueve a la acción. Es paciente. Mire, la palabra paciencia es una palabra tan extensa porque paciencia nosotros quizás lo relacionamos a esperar, pero no es simplemente esperar, esperar tranquilamente aunque el mundo se te esté derribando. Así que es una palabra, la palabra griego es marcotimeo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Significa mostrar paciencia incluso en circunstancias difíciles, especialmente en circunstancias difíciles. La paciencia también destaca la capacidad de ser tolerante con otros, claro que sí. Y quizás entender a otros, tratar de entender a otros, pero a veces, otra vez hay que tener límite o sea, uno lo entiende, pero hay que ver también porque vuelvo y digo, la maldad ha crecido mucho. Em, es bondadoso y la palabra es resteuromai. Solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, pero otras palabras de la misma raíz son comunes en otros lugares. En la Septuaginta, esta es la Biblia original del griego, más antiguo, o sea, en la versión más griega, la versión en griega más antigua del Antiguo Testamento. Las palabras de esta raíz aparecen con frecuencia en los salmos para referirse a la bondad de Dios asociada con su misericordia. Y aquí dice el ejemplo de Salmo 145, 9, que dice, bueno es el Señor con todas sus criaturas y la cuida con ternura. Nos muestra ahí un Dios amoroso. O sea, el amor se muestra en compasión y misericordia. Eso es, la misericordia es el amor en acción. La compasión, no, la compasión es, es el amor en acción. Se alegra, la palabra es sinjairo, denota la capacidad de experimentar alegría junto a otra persona y aquí pone los ejemplos cuando
Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, pues la comunidad se dio cuenta que ella que había sido favorecida para tener un hijo, se alegraron con ella. También lo vemos cuando la parábola de las ovejas perdidas, que cuando el hombre la encuentra, él llama a la gente y dice, alegrad conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. O sea, alegrarse cuando una persona es bendecida. En vez de sentir otro sentimiento que vamos a ver más adelante, a alegrarse por el bien ajeno. Todo lo soporta Estego, y aquí los eruditos tienen una confusión si se refiere a cubrir o no divulgar algo que es confidencial o se, o se refiere, o sea, un sentido de protección, o se refiere a soportar en el sentido de resistir o en el sentido de resiliencia. Y aquí dice pues que se van por la segunda opción, que es resistir o soportar cuando la situación no es la más favorable o situaciones difíciles o adversas. Eso se llama también resiliencia. eh, no es soportar cosas que no se debería soportar. Yo siempre digo esto porque esto se tiende a malinterpretar, pero es a soportar es como lo que hizo Pablo. La vida de Pablo está llena de soportar situaciones por el ministerio que estaba llevando. La vida de Jesús es lo máximo, de soportar por su ministerio, o sea, por él soportó muchas situaciones adversas para llegar al fin al propósito que él tenía marcado. Todo lo cree, y es la palabra pisteu y proviene de la misma raíz, término griego que se designa fe o pistis. El concepto de 1 Corintios 13, creer todas las cosas significa otorgarse mutuamente o sea, el beneficio de la duda. Cristo, Dios cree en nosotros más de lo que nosotros podríamos creer en nosotros mismos. También hay que creer que las cosas, que buenas cosas pueden pasar a pesar de de que, o sea, nosotros creemos, tenemos esperanza en que esto va, en algún momento viviremos en un lugar mejor. Eso es, todo lo espera, todo lo cree, o cree en las personas. Eh, y es parecido, todo lo espera, el piso, esto tiene que ver con la esperanza. En el Nuevo Testamento siempre se refiere a la creencia o expectativa de que algo bueno sucederá. Sí, se parece a la esperanza, y todo lo soporta, es parecido a soporta, y pone, y ponemos, si a usted le interesa el griego, pues puede leer esta lección. Y probablemente no haya diferencia entre los verbos estego y eponeo, son sinónimos, aquí significan perseverar a pesar de las dificultades. Esta palabra es resiliencia. A repetir el mismo concepto que con una palabra diferente, el apóstol llama la atención sobre la fe y la esperanza como puntos centrales. En otras palabras, el amor persevera creyendo y esperando, pero es esperando cosas que Dios prometió, no esperando cosas que a veces nosotros ponemos la esperanza en cosas que no deberíamos ponerla, o en lugares que no deberíamos ponerla. Esto todo se refiere al plano espiritual, a esperar en Dios, a creer en Dios, a creer todo lo que Él dice, a esperar en todo lo que Él dice, a soportar, porque quizás soportamos en este mundo muchas cosas, situaciones, y las soportamos por amor a Dios. Eh, es como, vuelvo y digo, es como la vida de Jesús, es como la vida de Pablo, es soportar por el Evangelio, es creer en lo que Dios dice. Eso es, no es creer que usted cree en una persona que no deba creer, eso no es, porque a veces le damos ese matiz de que uno tiene que creer, y de verdad usted no tiene que soportar cosas a una persona ni tiene que creer cosas que no son creíbles. Eso sería ser un poco, no sé.
Y aquí en la parte del martes, lo que no hace el amor, y está en los versículos, aquí dice no envidia, y aquí en la palabra celo dice que se puede usar de manera positiva si usted desea un don. El problema es, un ejemplo aquí dice que procuren profetizar, y la palabra es celo aquí. En 1 Corintios 14:39, o procuren los dones espirituales, y ahí la palabra es celo, pero cuando es celo, fíjense, se parece, por lo menos yo la estoy pronunciando como la palabra celo en español, que es muy parecido a la envidia. Cuando es que usted envidia a la persona que recibió el don, ahí hay un problema, porque esto causa divisiones y el Espíritu Santo pues no puede estar en un lugar donde usted siente envidia. No es jactancioso o presumido, la palabra perpereumea, la palabra traducida transmite la idea de arrogancia, deseo de alabanza, o sea, usar los dones para que los dones te hagan arrogante, o ya eres arrogante, quiero los dones para, y eso te cause arrogancia o deseo de alabanza a la persona, como dijimos la semana pasada, cuando los dones hacen que, o sea, cuando tú quieres un don, y dije especialmente lo que se ven, porque eso es lo que se ven por la persona. Y yo no quise decir que esos dones no sean buenos, son buenos porque vienen del Espíritu Santo. El asunto es cuando las cosas están en las manos humanas, como que el ser humano puede trastornar el propósito primario. Y aquí dice que la arrogancia y el deseo de alabanza por parte de los demás, eso es muy humano. El amor, sin embargo, no hace que la persona se centre en sí misma. Realmente el, para el yo debe desplazarse para que el amor venga. El amor y el yo no son mutuamente excluyentes, no pueden coexistir. Así que si una persona está buscando la alabanza o la arrogancia por los dones, pues no está haciendo nada, porque el propósito de los dones ya sabemos, es el servicio a la comunidad y el crecimiento espiritual de la persona que lo tiene y el crecimiento espiritual de los demás. Así que no es para envanecerse, no es para que te den la alabanza, no es para satisfacer deseos carnales. Esos son deseos carnales muy bajos. No se envanece, es muy parecido a la jactancia o el orgullo, esto es vicio. Eh, es notable la declaración, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uno edifica, otro envanece. Se refiere a una persona que tiene un concepto exagerado de sí mismo, esa persona que tiene una realidad muy distorsionada de sí mismo, muy exagerada, sabe que nuestra realidad no es realmente lo que es. Nosotros podemos tener una realidad distorsionada de las cosas, como dice aquí, vemos las cosas como si fuera un espejo. El espejo de ese tiempo no era claro, todavía los espejos no son claros, muy claros todavía. Eso puede ser, podemos tener una creencia muy inflada de lo que realmente somos, y eso no quiere decir que nosotros no tengamos una estima, eh, pero esa estima no la da que somos hijos de Dios, no creernos que uno es mejor que el otro por circunstancias externas, ni por circunstancias internas tampoco. Eh, no se comporta de manera grosera, y la palabra es ajeneo. Y la palabra grosera en español es una persona descortés, maleducada, que no respeta a los demás. Podríamos decir que grosería también no es cuando uno dice palabras que quizás en su país esto puede ser muy relativo, porque en cada país hay palabras que son groseras, otras que no, pero hay palabras que trascienden y realmente son groseras. Son no, o sea, es actuar, puede tener una amplia gama de sentido, pero significa generalmente actuar en contra de las normas sociales y morales. O sea, actuar de manera antisocial.
Muchas personas piensan que antisocial es una persona tímida, le dicen a una persona tímida antisocial, pero antisocial es una persona que puede ser muy sociable, pero que es maleducado, que es descortés, que le falta los respetos a los demás, que le hace bullying a los demás. Eso es una persona antisocial, puede ser una persona grosera. Em, Pablo se refiere probablemente al comportamiento arrogante y grosero, o sea, cuando las personas que se creen fuertes, más fuertes que los demás, son arrogantes y groseros respecto a lo que se interpretan como débiles. La quinta característica: no busca lo suyo y es seteo, no es egoísta. Esto es similar a lo que Pablo dice en Corintios 10:24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y no quiere decir que no busque su propio bien. Recuerden, ame a su prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que no todo el foco puede venir a mí. Aquí habla de el amor está dispuesto a renunciar a ciertos derechos por el bien de los demás, en un entorno en que todos buscan los derechos de los demás, en un entorno en el que todos buscan que los derechos de los demás sean respetados, todos son beneficiados. Como dijo este hombre mexicano: mis derechos comienzan donde los tuyos terminan, o mis derechos comienzan donde los tuyos terminan y viceversa. El respeto al derecho ajeno es la paz y es mutuamente, eso lo dijo Benito Juárez. Eh, o sea, cuando mis derechos son respetados, se supone que yo no le hago a otro lo que yo no quiero que me hagan a mí. Yo se supone que respete el derecho de los demás. Y si a mí no me pasa una cosa, porque a mí no me pase una cosa, yo no puedo cerrar los ojos a eso porque que le está pasando a los demás. No sé si me explico. Yo puedo abogar por un derecho de los demás aunque yo esté bien. O sea, muchas veces el egocentrismo solo hace, si yo tengo un problema, yo abogo con mi problema, los demás no importa. Si yo estoy bien y el otro tiene un problema, yo me quedo callado ante esa circunstancia. Eso es egocentrismo. Muchas veces yo he aprendido mucho eso porque a veces yo abogo por ciertas causas y le he dicho aquí y piensan que yo tengo ese problema. No sé, yo he aprendido mucho cuando he hablado por aquí en la que cómo las personas interpretan las cosas. Es como si solamente uno hablara si las cosas le benefician a uno. Si yo hablo de un tema es porque yo quiero algo con eso. Un ejemplo, a veces yo me pongo a hablar de los niños y alguien me preguntó que si yo quería enseñar a los niños. Yo no, gracias. Es simplemente yo hablo de muchos temas y veo muchas situaciones a través de las noticias, de mis libros. No son personas necesariamente que yo conozco, simplemente que yo veo situaciones y yo les pongo porque yo sé que hay muchas personas que no se deben hablar y que posiblemente están pasando por esas situaciones. Eh, no se irrita o se enoja fácilmente. Eso significa que el amor no es irascible ni excesivamente susceptible. Susceptible es que piensa que todo, o sea, es muy sensible, es imperceptible. Insensible no es imperceptible. Piensa que todo es acerca de él. Todo lo que dicen lo están diciendo de mí, todo, o sea, em, no guarda rencor. Fíjense que una cosa es enojarse y otra cosa es guardar rencor. El guardar rencor es cuando la persona no es capaz de perdonar y guarda resentimiento por mucho tiempo, se vuelve rencor. O sea, el amor perdona, eh, no tiene en cuenta las ofensas de los demás. En otra palabra, el amor significa perdonar. Tiene que tener cuidado lo que significa perdonar. Eh, No quiere decir que usted va a estar en una situación en cual su vida está en peligro y va a perdonar y va a seguir como si nada. No, usted perdona y se libra. Por eso esto es más bien el amor de Dios.
porque muchas veces nosotros para cuidar nuestra integridad física no podemos estar en situaciones donde esa integridad se vea amenazada. No se alegra de la injusticia o de la maldad. El amor no solo no guarda rencor por las malas acciones de los demás, sino que tampoco, aquí está la otra cara de la moneda, no se deleite en ella. O sea, tú no puedes guardar rencor, no quiere decir que tú estés, perdonar no quiere decir que una persona justifique las acciones que no son buenas de los demás, porque eso sería falta de amor. O sea, no se alegra de la maldad. Ahí están las dos lados de la manera. Tú perdonas, pero no te puede alegrar del mal que se está haciendo. Eso es lo que pasa. Aquí se junta la justicia y la misericordia. Y en la parte del miércoles, un retrato de Jesús. Esto es el retrato de Jesús, pero fíjense que Jesús ponía límites. Jesús, le voy a decir un ejemplo. Em, claro, Jesús no sentía envidia, no era jactancioso, no buscaba la gloria para sí, eh, no era presumido ni arrogante, no se envanecía, no se comportaba de manera grosera. Jesús vivía sirviendo, sintiendo compasión por los demás, pero también sabía hablarle a las personas como un ejemplo a los fariseos que no estaban conscientes de que eran pecadores, de que no eran humildes ni estaban buscando arrepentimiento. Él le hablaba de una manera firme, o sea, él ponía límites. Eh, Muchas veces vimos que a los discípulos le dijo, si en un lugar no te reciben, pues no te quede, vete. Eso se llama poner límites. En otros momentos él se apartaba de la multitud y porque necesitaba descansar, el amor pone límites. En otros momentos les respondía a los fariseos, le decía muchas cosas que lo ponía a ellos en perspectivas. Cuando le llevaron la mujer en pecado, él le escribió los pecados a todo el mundo. O sea, tú no puedes culpar a esta mujer porque ustedes están en la misma. Simplemente que su pecado es diferente. Eso no quiere decir que una persona no eh, haga justicia a una persona, pero Jesús vio en ese momento que las personas que estaban ahí, pues estaban haciendo cosas que eran igual o peores de lo que esta mujer estaba haciendo. O sea, que Jesús actuaba con justicia y su amor, o sea, era un amor que ponía límites. Eh, Cuando Pedro lo fue a defender, él le dijo que él estaba haciendo eso por voluntad propia, que nadie lo estaba obligando, que si él quería, él podía defenderse. Cuando este hombre Pilato le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién dice que eres? Él le dijo, no, cuando le dijo que si él era la verdad, él le dijo, tú lo has dicho. O sea, Jesús no es, el amor no es algo permisivo, es algo que pone límites. eh, es un amor, o sea, como la forma en que Jesús actúa es una cosa increíble. Y vuelvo y digo, esa es mi percepción, como esta es la percepción del que escribió esto, aunque esté bajo la voluntad, bajo la expresión, o sea, bajo la impresión del Espíritu Santo, nosotros vemos la cosa, nuestra realidad, como a través de un espejo, no la vemos totalmente 100% como es. Recuerden este versículo, ahora vemos como un espejo, pero después veremos como esto perfectamente. Y aquí en la parte del miércoles, retrato de Jesús, y aquí dice que en Juan 13:1 dice, Jesús sabiendo que había llegado su hora, eh, él en medio del dolor, él dejó dicho que amaba a la multitud. Aquí habla del amor de Dios hacia nosotros. En otros versículos habla del amor de los discípulos hacia Dios.
Dios es amor. Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Pero fíjense que el amor de Dios también tiene límite, porque si usted no acepta el amor de Dios, Él no se lo impone. Nuestra relación con Dios está basada en que nosotros aceptemos esa relación. De vez en el momento en que nosotros le damos la espalda a Dios, ya Él nos sigue amando, pero la relación con Él se termina. Sí es un amor con límite. Debemos observar detenidamente a Jesús. Si prestamos cuidadosamente atención a la descripción del Nuevo Testamento hacia Él, notaremos que posee todas las características positivas del amor mencionado y más. Si la menciona, es misericordioso. Él veía a una persona en problema, dice que su corazón se movía a compasión. Él sentía no solamente empatía, sino que le hacía el bien a esa persona. Lo vemos cuando la viuda de Naín, su corazón fue movido a compasión. Eh, Cuando sanó a los leprosos, su corazón era movido a compasión. Jesús era paciente en la misericordia que muestra conmigo y que muestra con el otro, y con todo el mundo. Pablo dice que fue paciente con él, que era el peor de los pecadores. David en 2 Corintios 21:13 dice, permítame caer en las manos del Señor, pues grande es su misericordia, no tiene límite. Dice que no, o sea, no quiere caer en manos del hombre porque el hombre no es igual. Y fíjense que los pecadores no somos iguales. Los pecadores nos tiramos uno con otro. O sea, Él muestra una misericordia, una paciencia misericordiosa hacia nosotros. Jesús es bondadoso, dice que el Señor es bueno. La palabra Señor el pasaje se refiere a Jesús. El término bondadoso y bueno es traducido en la palabra restos, que proviene de la misma raíz verbo restumai, mostrar bondad. Se regocija de la verdad. Él experimentó alegría al hacer la voluntad del Padre y disfrutar del amor de Dios, y se alegra con nosotros cada vez que nosotros tenemos pequeñas victorias. Jesús soportó todas las cosas. Dice que Jesús soportó la cruz, soportó la hostilidad de los pecadores a la cual vino a salvar. Y nadie ha soportado nada como Jesús lo hizo en vista del gozo que esperaba. Fíjense que Jesús soportó por un propósito que es nuestra salvación. A veces nosotros soportamos cosas que no debemos soportar simplemente porque no tenemos voluntad o porque no creemos en lo que Dios dice. Así que es muy diferente. El soportar de Jesús es porque Él nos ama. A veces nosotros soportamos por falta de amor. Él soportó porque Él tenía una misión que cumplir. Jesús lo cree todo. Cuando Ananías cuestionó la autenticidad de la conversión de Pablo, Jesús respondió, este es hombre un instrumento de Dios. O sea que Dios cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en Él, porque Dios nos ve, sabe lo que podemos llegar a hacer en sus manos, eso es lo que Él ve. A veces nosotros los seres humanos, pues, juzgamos a una persona por su presente. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta nuestras debilidades, nuestros defectos. Es más, para que Jesús nos use, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades y defectos y ser conscientes de lo que pueden llegar a hacer si la ponemos en sus manos. Pero es diferente. Jesús ve a veces nosotros, porque una persona falló, pues ya, pero Jesús ve que si esa persona se pone en sus manos, puede hacer un instrumento de fe en sus manos, si se pone en sus manos. Fe y esperanza y amor, estas son los tres tones. Hemos aprendido, esta es la parte de jueves, hemos aprendido hasta aquí que el amor es paciente, bondadoso, gozoso, tenaz, creyente, esperanzado, perseverante, porque Jesús es así.
Jesús es el amor es una persona. Una vez que vemos esta cualidad en Jesús, el siguiente paso es imitarlo. Cuando nosotros eh, contemplamos a Jesús a través de la contemplación, nos vamos transformando de gloria en gloria, nos vamos pareciendo a Él. Es igual que cuando un niño eh, imita a su padre, contempla a su padre, se va convirtiendo en su padre. Nosotros cuando contemplamos a Jesús, nos vamos pareciendo a Él. No es igual, pero se va pareciendo. Y aquí este escritor va a hacer algo increíble. Él le va a quitar el no a todos esos verbos y va a decir lo contrario de lo que es el amor. Y muchas veces lo que nosotros llamamos amor, principalmente en el plano sentimental, son esas palabras. Envidioso, celoso, jactancioso, grosero, egoísta, irascible, atento a los errores ajenos. Muchas veces esas son las emociones y las acciones que se experimentan en el plano sentimental. Por eso el amor no es eso. El amor y aquí dice que los corintios eran así, envidiosos, atanciosos, arrogantes, groseros, egoístas, irascibles, celosos, vanagloriosos, hacían las cosas, bueno, Pablo escribió en una carta que hacían las cosas buenas por por la vanagloria, o sea, hacían lo bueno por las motivaciones malas. Eso lo vimos en lecciones anteriores que dice que él sabía que muchos predicaban por hacerle la contra él o por rivalidad, pero que no debería ser así. Los corintios tenían mucho que aprender, al igual que nosotros. Aquí dice que el amor te hace maduro espiritualmente. Y estas características son de una persona inmadura. La envidia, lo que pasa es que muchas veces el ser humano actúa en manera inconsciente, no está consciente de esos sentimientos y lo ve reflejado en los demás. No lo ve en sí mismo, cree que el otro es que le está causando esos sentimientos y no es el otro, es usted que tiene esos sentimientos. Si usted ve una persona que está según su interpretación de los hechos que está brillando mucho, se siente usted mal porque usted no brilla como esa persona. Eso es tener envidia. O sea, no es que la otra persona esté brillando el problema es que usted siente envidia de esa persona y por eso se está sintiendo mal. La gente celosa no son celosa porque por el otro le está yendo bien, es celoso porque usted es celoso y le molesta y se anda comparando con el otro, de que el otro tenga cosas o haga cosas que usted no puede hacer. O sea, de una manera, a veces la característica del carácter de una persona despiertan envidias. Jesús era sumamente envidiado y su forma de ser despertaba celos, al igual que José y Daniel también. eh, Despertaba esas cosas porque esas cosas están en usted. O sea, cuando usted sea sincero y dice, "Ah, yo siento esta cosa", no piense que es la otra persona que le está despertando esos sentimientos, es usted que tiene esos sentimientos, porque se está comparando. La comparación con otra trae envidia, la comparación con otra trae celos, la comparación con otro trae orgullo o jactancia porque me siento mejor que el otro, es orgullo, la comparación. Un día las profecías ya no serán necesarias, hablaremos solamente un idioma. El imperfecto entendimiento humano será paso un nuevo completo conocimiento acerca de Dios. Los dones cesarán solo cuando el propósito que tiene su existencia, cuando el propósito que tienen los dones ya se cumpla, los dones no van a existir, pero el amor siempre existirá. Por eso siempre hay que hablar del amor de Dios. Vuelvo y digo, hay personas que no quieren hablar de Dios del amor porque tienen una mala
referencia de lo que es el amor. Claro, si vemos el amor de este mundo, pues eso es una cosa loca. Pero se está hablando del amor de Dios. Aquí dice que permanece en la fe. La fe terminará porque no necesitaremos fe para creer en Dios, en Jesús, en Dios, y ya lo veremos cara a cara. No vamos a necesitar la esperanza porque ya en un lugar perfecto no se necesita la esperanza, pero el amor va a seguir siendo. Esa es la única cualidad que va a permanecer de estos tres. Muy pronto veremos a nuestro Señor cara a cara. Hasta que ese día llegue, nuestra vida debe estar definida por estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Esta triada es representativa de nuestra plenitud de la vida cristiana por medio del Espíritu, razón por la cual es mencionada a menudo entre los cristianos. Sin embargo, el amor es la mayor de todas y es la única que será utilizada para describir la virtud de la naturaleza de Dios. Dios es amor. No dice Dios es fe, Dios es esperanza, no, Dios es amor. Reflexionemos acerca de la afirmación Dios es amor, qué significa exactamente, y aunque solo podamos comprender parcialmente la idea, nosotros no podemos comprender el amor. No podemos ver esa realidad completa. Nosotros tenemos vislumbres de lo que es el amor. No sabemos lo que es el amor, realmente lo vamos aprendiendo. Tenemos que tener cuidado qué tipo de amor estamos aprendiendo. En la parte del viernes ya el resumen, por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo, aunque posea grande fe y tenga gran poder, aunque realice muchos milagros. Sin amor, su fe es inútil. Sí se pueden hacer milagros, sí. Sin amor, sí. Podrá desplegar gran liberalidad, puede ser muy generoso, una persona puede ser egoísta y ser muy generoso por amor a la apariencia. Puede alimentar a los pobres, la acción no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio por el celo, por un celo, pero si no hay amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasmado o ambicioso o hipócrita. Sí, la persona por ambición puede ser muy generosa porque, vuelvo y digo, eso le trae publicidad, una publicidad gratis. Es más, yo estudié administración de empresas y en la clase de publicidad o mercadotecnia, una de las cosas que se dice es que si las compañías dan, pues van a recibir, eso es como, en vez de pagarlo en otro tipo de publicidad, eso es un tipo de publicidad. Y hay personas que lo hacen también para darse publicidad a sí mismos. O sea, hay compañías que dan mucha ayuda porque eso lo ayuda, eso es publicidad, atrae negocio. Asimismo, la persona puede ser generosa para atraer lo que ellos quieran, para atraer un beneficio personal. Así de retorcidos somos. Em, el celo excesivo puede llevarte, hay personas que se fanatizan y pueden hacer cosas bien por su fanatismo, no por el amor. Pueden llegar hasta el martirio y usted lo ve y dice, no, pero ¿cómo puede ser? Pero es el fanatismo lo que hace eso. Eh, Así que mire, no todo lo que las acciones que vemos, por eso el que conoce los corazones es Dios y por eso es que al final habrán dos bandos y uno pensará que hizo todo bien. No hicimos milagro, en tu nombre sacamos demonios, quizás dimos todo a los pobres y el Señor dirá, no te conozco porque no lo hiciste con la intención que no lo hiciste por amor a Dios, lo hiciste por conseguir algo y lo conseguiste ya. Esto es tricky. Por eso a mí me gusta la conducta humana, porque los humanos somos increíblemente extraños. Y lo dice una humana.
Tenemos una abundancia de sermones, lo más de lo que se necesita, pero es el amor por las almas que perecen. El verdadero cristianismo difunde el amor por todo el ser, calza a cada parte del vital del cerebro, del corazón, las manos ayudadores, los pies, y capacita a los hombres para mantenerse firme donde quiera que se mantengan, que estén, de modo que no tracen senderos torcidos para sus pies, para que el cojo no se extravíe. El amor ardiente y anegado de Cristo por las armas que perecen constituye la vida misma de todo el sistema de la cristiandad. Esto es Saltar a Jesús, la página 128. Y esta cita es me gusta mucho, es muy bonita. Únicamente el amor que haya fluido del corazón de Cristo puede proporcionar sanidad, y únicamente de quien fluye ese amor, como la savia de los árboles o la sangre en nuestro organismo, podrá restaurar el alma herida. Esto es La Educación, la página 102. Esta cita es: muy solo el amor de Dios puede sanar tu herido corazón. Y todos tenemos heridas así. El amor de Dios es el antídoto. Se debería hablar más de Jesús y de su amor. Oremos. Eh, Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque el amor que tú mostraste al morir en la cruz del Calvario, sobre todo vivir una vida aquí de humano, soportar los injurios, los escarnios. Gracias, Señor, por creer en nosotros, por creer en la humanidad. Gracias por la paciencia que nos tiene, por la misericordia, por la bondad, Señor. Y gracias porque tú nos has prometido, nos has dado la esperanza de que un día nos vendrá a buscar para llevarnos a morar contigo por la eternidad. Gracias por la bendita esperanza, Señor. Ayúdanos a danos más de tu fe, de tu amor, de tu esperanza, Señor, para que nosotros podamos ser las personas que tú quieres que seamos. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.